Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pretendo aquí hacer un vídeo sobre la nobleza veneciana, no exactamente para resolver preguntas, porque me da la impresión de que no tengo ese poder en relación a este tema, pero sí, en cambio, para añadir preguntas y cuestionamientos alrededor de lo que rodea a este tema, ¿no? ¿Es mito? ¿Es realidad? ¿Es un vestigio de la historia? ¿O tiene rabiosa actualidad? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Los antepasados de la nobleza veneciana? ¿Cómo se extendieron por el Mediterráneo, por Europa? Y al revés, ¿cuáles son sus descendientes? ¿Con quiénes se emparentaron? ¿Con qué casas están relacionadas actualmente? ¿Su poder es comercial, es financiero, es ambos? ¿Detrás de qué bancos están? ¿Detrás de qué compañías mercantiles han estado en la historia? ¿Cuál es su ideología ritual y profana? ¿A qué contribuye? Bueno, son todo preguntas que seguramente van a permanecer en el aire, no solo después de este vídeo, sino por tiempo, pero bueno, contribuiré a arrojar, aunque sea una brizna de luz sobre ello. Os daréis cuenta de que manejo la hipótesis de la conexión fenicia y bueno, por lo demás voy a acercarme a la nobleza veneciana a través de un texto de mi autoría, un texto que he escrito y que espero que os resulte interesante. Se titula así: Venís, Fenís, Venecia, Fenicia, la riqueza incontable. El dominio bancario, prestamista y cambista veneciano viene de mucho antes de la Edad Media y su famosa Venecia con su imperio marítimo. Ya en la antigüedad prelatina los fenicios se habían emparentado con la tribu de Dan, quienes saltaron de Edom, del reino de Edom, a Tiro y Sidón, ciudades fenicias que producían bronce en ingentes cantidades. De ahí pasaron a la Grecia premicénica, y estoy hablando del linaje heleno de los Danoi, de Dan, los Danoi. Y luego producen consulados y se asientan en Europa mediterránea y, por supuesto, en la península itálica. Llevaban consigo riqueza de valor incalculable, piezas de la edad del bronce de las religiones primigenias monoteístas solares y celestes. De su asentamiento en la Lombardía y tras su enraizamiento entre los pueblos lombardos, surge su enlazamiento de parentesco con sabinos y latinos. Surge también así su presencia y operancia gentilicia en Roma, siendo consejeros de la monarquía etrusca y más tarde cargos bajo la República Romana y en fin bajo el Imperio. En el fondo de su peculiar acción de lobby criptopolítico en Roma derivará la nomenclatura de duque como título nobiliario veneciano por excelencia, pues la etimología de duque reside en dux, plural ducis, relacionándose este término latino con la también voz latina conductor. Aquellos duquis fueron primigeniamente una especie de caudillos sin poder de jefatura más que en periodo de guerra. Correspondieron a la época gentilicia de las gens, sabinas, latinas, lombardas, umbrias y en fin romanas, época tribal y de fratrías anterior a la época etrusca de los regis, singular rex, o de los reyes.
El caso es que algunos colonos fenicios habían logrado hacerse cabecillas o caudillos, duquis, de ciertas comunidades gentilicias lombardas, que acabaron por formar fratrías con otras gens proto-romanas, y ello a través de la exogamia de reciprocidad de mujeres y de la descendencia común. Ya en el año 1000, casi 700 años antes de la Revolución Británica y de los mercantes neerlandeses, Venecia ya tiene a esa nobleza económica y comercial en la cúspide del poder. Y no se olvide, tratante de esclavos y transportista marina de estos empresa que conservaban desde su práctica por los fenicios en su periodo de decadencia. Contra la historia oficial, ni los Sforza milaneses y ni siquiera los Medici florentinos les harán sombra a los venecianos. Un dato curioso es el de la creencia castellana medieval en el alma vagante por senderos y caminos de un anciano vestido con ropaje en desuso y a quien las gentes de Castilla llamaban indistintamente el fenicio o el veneciano, indistintamente. Según se creía, hubo un mercader que se pavoneaba ante los demás, asegurando que podía vender cualquier cosa a cualquiera. El diablo, viendo la oportunidad, se le presentó un día con forma de noble caballero, retándole a ver si era capaz de venderle cierto objeto que le mostró. El mercader soltó la frase hecha de estar tan seguro de poder vendérselo que a ello apostaría el alma. El demonio disfrazado de noble nada le compró y el mercader perdió el alma. El veneciano, el fenicio, a decir de los castellanos y de esta creencia, de esta leyenda, deambula desde entonces por los caminos de Castilla, su alma, tratando de vender tal objeto a fin de recuperar la soberanía y el poder sobre su propia alma. Las cruzadas, a partir del siglo XII, supusieron la catalización política de los venecianos al permitirles colocarse de financistas de la construcción naviera, de las campañas militares y formación de órdenes vaticano-militares, bendecidas por el Papa. Hasta la banca vaticana es de fundación veneciana. Su poder llegó a ser tal que les permitió tomar las reliquias de San Marcos, hasta aquel entonces citas en la Alejandría egipcia, y llevarlas a Venecia, uno de los símbolos de la nobleza negra veneciana y figura central en su blasón ciudadano, es el león alado metafórico del mismo San Marcos. La figura del león aparecerá en los escudos de armas de los primeros estados feudales y sus realezas, y antes de las grandes casas nobiliarias europeas, algunas de las cuales se habían consolidado a la par que hubieron contraído deudas con Venecia. Cuando la finanza nobiliaria veneciana recibe noticias del hallazgo templario del tesoro del templo salomónico, teme dura competencia en materia de inversiones y préstamos. Los Aristoi de Venecia habían devenido grandes mecenas de las cruzadas. En cierto modo, los templarios jugaban objetivamente su juego. Cuanto más ambiciosas las empresas, más préstamos en juego. Sin embargo, el tesoro hacía del temple un rival en potencia de las actividades venecianas. Cargueros, industria armera de barcos mercantes y de armadas, apertura gremial de talleres. Las cruzadas forjaban el esplendor de las ciudades noradriáticas, itálicas y costeras, instaurando una dialéctica de desarrollo allá donde los barcos con timón
hacia el oriente, requerían de actividad industriosa, manufacturera y mercantil, y tal actividad necesitaba en reciprocidad de los barcos, de aquello que portaban y traían, y en fin de su construcción y de sus ejércitos de trabajadores, con sus necesidades productivas y humanas. Fluían las importaciones suntuarias, la demanda de madera, de tela, de metales preciosos para los mascarones de proa. Toda una nueva economía desplegada en el eje conector del arco itálico-adriático, del Véneto a Bari al sur, y frente a la cornisa mediterránea oriental o Siria-Palestina. Economía que se nutría del dinero veneciano y concurría a sus bancos a la obtención de letras de cambio. Los navíos partían de puerto bendecidos por el Vaticano, mas, en casos, tal bendición manifiesta por el abastecimiento de peregrinos, por su custodia y protección, por la campaña contra el turco selyúcida, tapaba otro signo de bendición papal, encubierta, contra el templario establecido en Tierra Santa. Preservar los misterios exigía tirar por la borda cualquier lastre. Los templarios, en su ansia de saber y contacto con el cristianismo preconciliar, se revelaban como un pesado lastre. Los templarios revelaban cosas tenidas, consideradas, tabúes por el doctrinarismo, tabúes cognoscitivos. Por tanto, los templarios se rebelaban, o así lo entendía el Vaticano, se rebelaban contra ellos. Revelación con V, revelación y rebelión aunadas. Por si se diera el caso de que la acumulación de medios y de poder por los templarios significaba competencia real, la nobleza cambista e inversionista veneciana iba diversificando sus quehaceres. Se tornaba pues orfebre y hacía encargo de paño y labrados, pero sobre todo se hacía joyera. Y así, mientras algunas ramas de la casa de Véneto hacían las maletas a los puertos hanseáticos, Mar del Norte, a Amberes, a Brujas, etc., prestas a financiar el comercio marítimo noreuropeo, los Baruch se iban a Portugal con planos de joyería y diseños. Allí harían joyería barroca, de Baruch, la palabra barroco, medio milenio antes del barroco arquitectónico. El vocablo barroco conlleva el apellido Baruch. Ricos de los ricos, su fortuna en oro traída a Italia desde Canaán era incontable y ancestral. El Banco Vaticano, la estructura bancaria helvética, suiza, llevan la huella de los Baruch. Y por supuesto, maquiavélica antes de Maquiavelo, la nobleza veneciana sabía qué teclas tocar y qué aguas remover en la Siria-Palestina, para embrollar a los templarios en sendas de saber, así como en sótanos herméticos de congregación, que hicieran a los templarios quedar de herejes a ojos de la cristiandad, o al menos a ojos de los tribunales lectores de atestados, escritos por encargo a miles de millas de Tierra Santa, al abrigo palaciego al oeste. La llave de las mazmorras fue la llave veneciana a las escuelas catedralicias, a sus contenidos, a sus censuras, sus silencios, su retoque de los textos antiguos. La nobleza veneciana sería la primera en reconocer la independencia de Países Bajos.
Provincias Unidas, al cabo de su proceso de secesión del Imperio Español, siglo XVII. Una vez estrechados los lazos, convertiría a la Banca de Ámsterdam en dependiente de su propia estructura financiera. También se pondría a Venecia a financiar toda estructura material a producir por los neerlandeses y que fuera permisiva de su constitución como imperio colonial comercial e importador de productos suntuarios. Gracias a Venecia se crea la Compañía Holandesa de Indias, que objetivamente restará no escasamente atada a la nobleza negra y deudora de esta. La nobleza negra pondría también pie y medio en Inglaterra, ello a través de las dinastías británicas postnormandas. ¿Cómo? Varias casas reales inglesas, entre ellas los Windsor, se reclamaban de raíz danita desde las escaladas fenicias en las islas del estaño, las islas británicas, con objeto de adquirir estaño con que fundir el cobre y obtener su proverbial bronce. Y cierto es que durante la Edad del Bronce los cananeos o fenicios mantuvieron intercambio mercantil importante con los britanos célticos, estableciendo puertos y algunas colonias costeras de asentamiento, en lo que en fin significaría el amancebamiento entre algunas gens, grupos gentilicios britanos, y los colonos. El mismo rey de la dinastía de los Woodstock, Eduardo, príncipe de Gales y Aquitania y duque de Cornualles, se atribuyó el sobrenombre del príncipe negro. A día de hoy la nobleza veneciana o su rama anglo-veneciana maneja no escasos movimientos financieros e inversionistas de la City londinense. Cierto obispo veneciano, junto con el mismo patriarca de Venecia, Lorenzo Giustiniani, asesorarán al papado en el diseño papal de la Contrarreforma, apadrinando la fundación de los jesuitas y dando así un salto cualitativo en la judaización vaticana o judeocristianismo, neologismo del siglo XX. Blasón de los jesuitas. Es el blasón de los jesuitas el siguiente: sol llameante en su corona de fuego, enmarcando las letras JHS, con significado exotérico o de cara a la galería. Significado de cara a la galería: Jesús hostia santa, y significado esotérico, es decir, para entendimiento de los entendidos en la orden, cifrado este en Yahweh Oshunah, Jehová nos salvará. El epíteto negra viene a la nobleza veneciana de saberse ancestralmente emparentada, la tribu danita, con los kenitas cananeos, quienes por su parte hallan su mito fundamental en Ham y antes en Cam, hijo de Noé, y asimismo mito de origen de los cananeos o fenicios, Cam, alusivos simbólicamente a negro, mas no en términos raciales, sino evocativos, y de ahí nobleza negra. Siempre han vestido en sus ritos y ceremoniales de púrpura, color fenicio de la nobleza y la alteza, y a su vez de su linaje fundador, los Danoi, literalmente rojos por el color del cabello de los edomitas, luego helenizados. Hoy en día en Estados Unidos, California, donde la finanza internacional tiene su epicentro político-ideológico, el imperio de la imagen espectacular cinematográfica y de las productoras audiovisuales, existe la región y playa de Venice, Venecia, en mitad del tórrido y luminoso desierto de Arizona, Estados Unidos, y como un ajardinado oasis de edificios y civilización, los arquitectos alzaron la ciudad de Fénix.
La etimología de Venecia remite a Fenicia. Fenicia remite a la voz griega antigua fénix, rojo. El ave roja de fuego que renacía de sus cenizas, evocativa del sol, Shamash, asirio, y dios llamado él por los cananeos fenicios, que nace y renace cada ciclo diario, como el ave fénix nace y renace de sus cenizas. Del mar veían los griegos surgir y avanzar los birremes cananeos. De velamen rojo o púrpura, al divisar los navíos, gritaban desde sus faros, atalayas costeras y puertos. Gritaban los vigías griegos comunicando «¡Fénix! ¡Fénix!». En Barcelona, para la Exposición Universal Mercantil, hace un siglo y pico, el Estado español erigió 2 torres, réplica, libre, de la torre veneciana de Campanil. El arquitecto Raventós realizó el proyecto. Se alzan a distancia simétrica cada una con respecto a la fuente de Plaza España. Las 2 pirámides respectivas que hacen de capiteles de las torres son pirámides que guardan también distancia simétrica con las mujeres que coronan la fuente de Plaza España. Ellas alzan ambos brazos en jarra, trazando así la figura de la copa, útero, de Venus Ashtaroth, concepción de vida y fertilidad de la tierra. Por otro lado, no olvide el oyente que 2 siglos antes de la exposición y de sus torres, esto es, en el siglo XVIII, también el Estado español construyó una fortificación militar, el famoso Palacio Castillo de Montjuïc, curiosamente inspirado de manera expresa en la Basílica veneciana de San Marcos. No confundir con la Fortaleza Castillo de Montjuïc, sino el Palacio Castillo. Curiosamente inspirado, es el calco, prácticamente, si lo visitáis o lo veis, aquí os lo muestro. Curiosamente inspirado de manera expresa en la Basílica veneciana de San Marcos. Los recintos y edificios de las inmediaciones, en el recorrido trazable entre la plaza y el castillo, palacio, se destinan típicamente a ferias y exposiciones comerciales, turísticas, tecnológicas y empresariales en general. Marketing, automóviles y prototipos, telecomunicaciones, nuevos sistemas de automatización funcional para la casa, la urbe, la prisión, los resorts y los gimnasios, los jardines privados bajo vigilancia, los centros de trabajo, las carreteras, todas son destinaciones y contenidos que llenan y repueblan los recintos de Montjuïc, como si la burguesía quisiera ponerle a sus iniciativas un amplificador gigante abarcando una pequeña Venecia, una vidriera de cristal veneciano. También se destinan diversos pabellones a difundir las conexiones socioprofesionales del mercado de trabajo, con centros de enseñanza superior y planes de estudio, privados y estatales. En cuanto a Montjuïc, enraiza su etimología en Monte de los Judíos o en Monte de Júpiter. Júpiter Zeus de los griegos, Júpiter de los romanos. Según la versión, ambos significados no son, por supuesto, excluyentes entre sí, y bien pudieron coexistir en momentos de la historia, o bien sucederse uno a otro. Volvamos a las torres. Observándolas a determinada altura, perspectiva, brazos femeninos y capiteles conforman los 2 polos de la fertilidad. Capitel es el polo masculino, fálico, y el polo uterino, femenino de la fertilidad, los brazos femeninos en jarra. En la medida que los brazos se cierran hacia abajo, como
si su vértice natural enraizara en la tierra, mientras que los vértices de las pirámides apuntan al cielo, como si quisieran entroncar con la base invertida de los brazos femeninos. Alegorizan así a la estrella babilónica de Renfán, más tarde en la historia conocida por Sello de Salomón. Por encima del coro de mujeres corona la fuente escultórica una pira cóncava evocativa del fuego sol. Por encima del coro de mujeres corona la fuente de Plaza España escultórica una pira cóncava evocativa del fuego sol. Para las Olimpiadas de Barcelona 92, los poderes locales reformaron y enlucieron las torres. Bien, pues hasta aquí el texto. Espero que os haya inspirado, os haya inducido a pensar, a relacionarlo con conocimientos que ya teníais y avanzar así en la resolución o en el ofrecimiento de respuestas a las preguntas que yo no he cerrado, que yo no he contestado y que formulaba al principio de este vídeo. No olvidáis darle al like, al dislike, suscribiros, difundir el vídeo y poned vuestras preguntas o vuestras consideraciones o comentarios en el apartado de comentarios. Muchas gracias y hasta otro vídeo.